Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 7, versículo 24. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Vamos a hablar de la inmutabilidad del sacerdocio de Cristo. Quiere decir que no se cambia, no se transforma, no se transfiere, dando a entender claramente que el sacerdocio católico que ellos proponen es totalmente falso, no existe en las Escrituras. Ellos inventan una conexión que no existe. Ese es el problema de la secta, que hacen conexiones que no existen, venden cosas que no existen. Tenemos que ir al lugar de los hechos, tenemos que ir al lugar donde está la verdad, y la verdad está en las Escrituras. Por eso el catolicismo romano niega la sola Escritura. ¿Por qué? Porque allí está la verdad. No quieren ir a la verdad. No quieren ir al lugar donde está la verdad. Como siempre digo, si a usted le venden una casa, pero el vendedor no quiere llevarlo al lugar donde está la casa, significa que es mentira. Cuando vamos al lugar donde supuestamente está la casa que él me vendió, vemos que no existe. Entonces, eso es lo que pasa con la Escritura y la religión católica, la cual proponen un sacerdocio que no existe, engañando al mundo entero de algo que no está en las Escrituras. El catolicismo no existe en las Escrituras. Por eso ellos no quieren ir a las Escrituras, porque no existe. Es lo mismo de este vendedor fraudulento. Nunca va a querer ir al lugar donde supuestamente a usted le está vendiendo la casa. No va a querer ir. Se va a rebelar, le va a dar 1000 vueltas, va a buscar otras escrituras, como siempre lo digo y lo he compartido en un video, le da fotos editadas o fotos mentirosas de otras casas, de otros terrenos, diciéndole que esa es la casa que él le está vendiendo. Entonces, esto es lo que sucede con el falso sacerdocio católico. No existe en las Escrituras. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Cristo es inmutable. Entonces, si algo no se puede transferir, no se puede cambiar, no se puede transponer, significa que ese sacerdocio de Aarón, arónico y levítico, ese orden, esa jerarquía, ese lugar, solamente le corresponde a Cristo. O sea, ese sacerdocio arónico fue cambiado, o sea, fue traspuesto, fue cambiado de lugar. Ahora ese puente que había antes entre el pueblo de Israel y Dios, que estaba compuesto por el tabernáculo, el santuario terrenal, los cuales oficiaban Aarón y sus hijos y los levitas, la administración del perdón, haciendo una conexión entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces ese puente fue trasladado al cielo, ya no está más ese puente aquí en la tierra. Por eso el catolicismo y los papas se hacen llamar los máximos pontífices, o sea, los puentes, los constructores de puentes, o el constructor de puente. El sumo pontífice viene a ser el que construye, digamos, se puede decir, el puente entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Ese puente, por eso dice la palabra, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, 2:5 de Timoteo. No hay otro puente, no hay otro mediador, no hay otro intercesor. Como dice en 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. O sea, nosotros nos acercamos a Dios no por el sacerdocio católico, ni por la Iglesia católica, ni por sus dogmas, ni por sus sacramentos. Nos acercamos a Dios por medio de un solo camino, Jesucristo. Por eso dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Nos acercamos a Dios por medio de Cristo, no por medio de un sacerdote católico, apostólico y romano. Nos acercamos por el sumo sacerdote que es Jesucristo. No hay ningún texto que apoye el sacerdocio católico. No existe la conexión de que Cristo le haya transferido un sacerdocio o una continuación del sacerdocio arónico y levítico al sacerdocio católico. Nunca hubo esa conexión, o sea, como que estaba el sacerdocio arónico y levítico y aquí estaba el sacerdocio
católico. Entonces Jesús vino allí en 22:19 de Lucas e hizo la conexión. Eso no existe. Eso no existe, no en ninguna parte. Jesús dice que partió el pan y dijo, comed, esto es mi cuerpo, nada más. Ellos compartieron en la Pascua, compartieron la cena, compartieron eso que traía a memoria la liberación de Egipto por medio de comer la Pascua, o sea, sacrificar el cordero y comer la Pascua. Todo eso era figura de Cristo, sacrificar el cordero. El Señor dijo, vayan y preparen la Pascua, lo mandó a Pedro, lo mandó a Juan, que busquen un lugar. Jesús le da una profecía. Vamos a buscarlo más para que tenerlo más preciso. Dice 22:7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos se reunieron para tener una ceremonia de ordenamiento sacerdotal, por supuesto que no. Era la celebración de la Pascua, el sacrificio del cordero, lo cual era sombra y figura de Cristo. El comer el cordero significa que ellos estaban creyendo en Cristo. Cuando el Señor dice, comed mi carne, el que no come mi carne no tiene salvación, o el que come mi carne come verdadera comida, y el que bebe mi sangre bebe verdadera bebida. Está hablando en términos de fe, en términos de que comer es creer en Cristo, beber la sangre es creer en Cristo. Eso es lo que dijo el Señor, porque dijo, el que bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que el que cree que la sangre de Cristo le perdona todos los pecados, tiene salvación, punto, ya está. No es que tiene que ser un vampiro. Jesús no les propuso ser caníbales y vampiros para que sean salvos. Ahora ustedes para ser salvos tienen que ser caníbales y vampiros. Tienen que comer carne humana y tienen que beber sangre humana. Entonces de esa manera, siendo caníbales y vampiros, pueden ser salvos. Eso es la ridiculez del catolicismo romano, lo cual inventan un sacerdocio que no existe. Como ya dijimos, está el sacerdocio arónico, y ellos dicen que está el sacerdocio católico, y dice que vino Jesús allí en la cena y lo conectó. Entonces el sacerdocio católico viene a ser la continuación de ese sacerdocio arónico levítico. El punto es que ya no está más ese tabernáculo. Fue trasladado, fue transportado, fue cambiado de lugar. Fue llevado a otros lugares, ese puente, ese tabernáculo, ese santuario. Ahora está en el cielo. El que estaba en la tierra simplemente era copia del que está en el cielo. El que estuvo siempre en el cielo y el que estará siempre en el cielo. Ese santuario, no hecho de mano, porque el otro lo hizo Moisés allí con el pueblo. Ese santuario era algo terrenal, algo temporal, algo pasajero. Simplemente era la sombra del verdadero puente. Ese santuario, ese sumo sacerdote que es Cristo, lo cual, por medio de la fe en Él, tenemos salvación. O sea que el puente ahora está en el cielo. Por eso le dijo Jesús a Pedro, a ti te daré la llave del reino, aludiendo que le daba una misión especial de que abra la puerta, tanto de judíos como de gentiles, en Hechos 2 y en Hechos 10, dándole a él el lugar para que pueda predicar la palabra, como ya lo dijimos muchas veces. El catolicismo cree que se la dio a Pedro, no eran la llave de Pedro, eran la llave del reino de los cielos, lo cual a Pedro le dio una misión especial. ¿Por qué? Porque eran 12 discípulos. Entonces, el día de Pentecostés, ¿qué hubiera pasado? Hubieran salido los 12 a predicar. ¿Por qué? Porque los 12 estaban llenos del Espíritu Santo, o los 11 mejor dicho, estaban llenos del Espíritu Santo, más los 120, incluyendo los 11 apóstoles, hubieran salido todos los 11 a predicar el Evangelio. Entonces, sí, los 12 con Matías, porque la elección de Matías sucedió antes de Pentecostés. Entonces, hubieran salido los 12, digamos, a querer predicar el Evangelio, el cual Jesús le había dado a Pedro la comisión de que era él el que tenía que abrir.
Por eso le dijo, te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Como lo digo y repetimos los ejemplos, en el sentido de que un empleador le dice, bueno, mañana tengo que abrir la fábrica, usted, Pedrito, tome la llave, mañana me abre la fábrica. Porque el empleador tiene 100 empleados y no tiró el dueño de la llave para arriba, el que la agarre, y el que no la agarra, no la agarra. No. Jesús, al igual que este empleador, tomó a uno y le dijo, lo señaló, lo ordenó. Eso es señalamiento, eso es ordenamiento. De decirle a una persona, usted tiene esta tarea, punto, se acabó. Otro día la abrirá otro, o un día distinto. Eso es, no tiene ninguna, simplemente fue una elección de Jesús, una elección del dueño de la empresa, simplemente. No es que a partir de ese momento al que se le dijo abrir la puerta va a ser el dueño de la fábrica. No, el dueño seguía siendo el dueño, simplemente le dio una tarea como empleado, nada más. No tiene ninguna relevancia, ni jerarquía, ni nada, como pone el catolicismo, que porque le dio la llave para que abra la fábrica, ahora ese empleado que se le dio la llave ahora es el dueño de la fábrica. Es una locura. Lo mismo que propone el curatoro diciendo que porque Jesús dijo, comete esto en mi cuerpo, ya fueron sacerdotes. Es la misma locura. Es la misma locura. Simplemente partió el pan y comieron. Y dijo, comed, esto es mi cuerpo, de una forma simbólica. ¿Dónde está el ordenamiento? ¿Dónde está la jerarquía? No la hay. Esto es lo mismo. El patrón le da la llave a una persona, pero esa persona al otro día sigue trabajando como cualquier persona, no es la dueña de la fábrica. Una persona que está mal de la cabeza diría, el patrón me dio la llave y yo ahora soy el dueño de la fábrica, así que a trabajar. Yo soy el dueño. Es una locura. Lo primero que hacen es que llaman a los médicos y se los llevan a un psiquiátrico, ¿no? a un centro psiquiátrico, donde está la gente que tiene problemas mentales, porque es una verdadera locura. Y creer ¿por qué el catolicismo o el católico cree? Porque no lee, cree en estas cosas, en estas locuras, porque el católico no lee la Biblia, no cree en Jesucristo, no tiene al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene por medio de creer en Jesucristo. Jesucristo hace efectiva, hace efectiva esa salvación, lo cual se le perdonan los pecados y viene el Espíritu Santo morar en el creyente. Mediante el Espíritu Santo que viene a morar en el creyente, le ilumina la mente, el entendimiento, el corazón, y puede entender las escrituras, puede entender todas estas cosas. Y agarra el catolicismo, lo cembullita y lo tira a la basura. ¿Por qué? Porque es todo falso. Todo lo que propone el catolicismo es falso. Entonces, el versículo dice que ellos fueron a comer la Pascua y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararon la Pascua para que la comamos. Era una reunión, muchachos, nos le dijo Jesús, vamos a reunirnos porque los voy a ordenar, los voy a nombrar sacerdotes. En ninguna parte de la palabra dice eso, es una completa locura. Dice, ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? A la Pascua. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? O sea que ellos fueron discípulos antes, después, en todo momento fueron discípulos y apóstoles. No pasaron de ahí de ser apóstoles, enviados. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto a preparar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua, o sea, el sacrificio del Cordero. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Se sentó a la mesa Jesús e hizo unas palabras de introducción antes de comer. Entonces les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, ¿qué es lo que iban a comer los discípulos y Jesús? Lo que era la sombra y figura de Cristo. O sea, el Cordero. Ellos fueron a comer el Cordero, no fueron a agarrar a mordiscones a Cristo. Y hacerle un tajo en las venas, sacar sangre
y empezar a tomar. Esa es la horrorosa interpretación romana. Es algo de una película de terror. Comer la sangre de Cristo y comer su carne. Como dice la palabra allí en Génesis, no comerás sangre. La he creado para la expiación. No pueden comer sangre. Está prohibido por la ley. Por eso, tanto la ordenación, la imposición de manos, el sacerdocio católico, la transustanciación, la hostia, todo eso es falso. No tiene ningún valor porque todo es mentira. Desde el catolicismo se proclama que hay un sacerdocio ministerial para el perdón de pecados mediante la cual ellos, por ser ordenados, dice falsamente, entre comillas, ser ordenados por Cristo, que tienen el poder para transustanciar, el cambio, hacer un cambio desde el pan a la carne de Cristo, o sea, de la harina. La palabra en ninguna parte dice que Cristo vino y se hizo harina, en ninguna parte. En ninguna parte. Él dice, comed, esto es mi cuerpo, o sea, hablando de algo simbólico, porque si lo tiene en las manos él, y su cuerpo está acá, y el pan está ahí, significa que es algo simbólico. O Cristo tiene dos cuerpos. Dice que hubo una transustanciación. ¿Dónde lo dice? Pedro mismo, allí en 10, 13 y 14 de Hechos, dice que él nunca había comido cosa inmunda. O sea que en la cena del Señor, Pedro, ¿qué comió? ¿Carne humana o pan? Obviamente que comió pan. Si hubiera comido carne humana, hubiera violado la ley. Un judío, por más que sea Cristo, si Cristo le hubiera propuesto comer carne humana y beber sangre humana, los discípulos se hubieran retirado. ¿Por qué? Porque lo hubieran tomado a Cristo como un desquiciado religioso, un loco, un demente. Eso es lo que propone el catolicismo romano. Presenta un Cristo demente, un Cristo esquizofrénico, un Cristo que no está bien en sus cabales, un Cristo que tiene todos los tornillos de la cabeza flojos. Llegó un momento y le dice, bueno, muchachos, vamos a comer carne humana y vamos a beber sangre humana. Ellos eran judíos y ni siquiera a Cristo, aunque lo respetaban y lo amaban, no se lo hubieran tolerado, porque se hubieran dado cuenta que estaban frente a un demente. Pedro, cuando le baja ese éxtasis o tiene esa visión allí en la casa de Simón el curtidor, el Padre le dice, o el Espíritu Santo, mata y come. Entonces Pedro dice, no señor, no señor. Se niega rotundamente Pedro y dice, nunca he comido cosa inmunda. O sea, porque tenían sus leyes dietéticas los judíos donde había animales puros y animales impuros. Entonces Pedro dice, nunca he comido cosa inmunda. O sea, cosa común. O sea, lo que estaba prohibido por la ley, Pedro no lo había comido jamás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la cena del Señor Pedro no comió carne humana. No hubo tal transustanciación. Eso es falso. La transustanciación es totalmente diabólica. ¿Por qué? Porque no comieron carne humana, ni bebieron sangre. Estaba prohibido por la ley. Como lo he dicho en otros videos, si Jesús hubiera transformado el vino en sangre, Jesús hubiera quebrantado la ley. Porque estaba prohibido comer sangre. Estaba prohibido comer carne humana. Estaba totalmente prohibido. Así que no se podía ni comer carne humana, ni beber sangre humana. Como dice allí en Levítico 3. ¿Por qué no existe la transustanciación? Porque estaba prohibido por la ley. Y ellos aún estaban bajo la ley. Jesús mismo estaba bajo la ley. Dice, nacido de mujer bajo la ley. 4:4. Dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades, dice en Levítico 3, capítulo 17, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni sangre comeréis. Jesús conocía ese versículo, por supuesto que Jesús lo conocía. Jesús conocía la ley a la perfección. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él no vino a quitar la ley, a despedazar la ley, a destruir la ley, sino a cumplirla.
Entonces Jesús, para poder cumplir la ley, tenía que conocer la ley. Y él conocía este versículo en Levítico 3:17. Que dice, y ya, antes de la ley, ya dice, pero carne con su vida, que es su sangre no comeréis. No comeréis. Sangre con su vida no comeréis. Entonces está comprobado por medio de la palabra que sangre no comieron ni Pedro, ni los discípulos, ni Jesús. Entonces la transubstanciación es absolutamente falsa. Entonces Jesús allí con sus discípulos dice, fueron a comer la Pascua, o sea, fueron a comer el cordero, fueron a comer el cordero asado, no fueron a agarrar a Cristo a mordiscón. Entonces, tanto el sacerdocio católico, la ordenación, ellos dicen que es por medio de la imposición de manos que se recibe el sacerdocio, lo cual no está tampoco aquí en la cena, no hay imposición de manos. No hay ordenación de sacerdote, no hay transubstanciación. Entonces la hostia es totalmente falsa. No existe, o sea, la hostia, o sea, ¿qué es lo que produce el sacerdocio católico romano? ¿Qué produce? Un dios falso. Ese dios falso se llama hostia. Es un dios de arena, no es un dios de yeso, no es un dios de piedra, no es un dios de madera, es un dios de harina. En ninguna parte el Señor dice en la palabra que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, como dice en 1:14 de Juan. No dice el verbo se hizo harina. ¿Dónde dice la palabra que el verbo se hizo harina? En ninguna parte. Entonces siempre tenemos que ir a las Escrituras para encontrar la verdad. Siempre tiene que ir al terreno donde a usted le vendieron la casa. Porque si no, por eso dice el apóstol Pablo, obreros fraudulentos, apóstoles de la mentira, de la injusticia, mensajeros de la oscuridad. Es lo que propone el catolicismo romano. Quieren hacer una conexión que no existe. Quieren conectar el sacerdocio arónico con el católico. ¿Para qué va a cambiar algo que es obsoleto? Porque vino lo nuevo, que es débil. ¿Por qué? Porque los hombres morían. E ineficaz, porque no podían quitar el pecado. ¿De qué le vale? ¿A usted qué le vale? Tiene un auto viejo y lo cambia por otro viejo igual. ¿Dónde está el chiste, digamos, se puede decir? ¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde está el cambio? No hubo ningún cambio, es lo mismo. Cambió una cosa igual a la otra. No tiene ni pie ni cabeza esto. Por eso el Papa le ha extirpado a los católicos, o el sistema romano, la maquinaria diabólica de Roma, le ha extirpado a los católicos la capacidad de poder razonar como si fuera una dictadura, como un despotismo, donde nadie puede razonar, nadie puede pensar, nadie puede leer la Biblia. Antiguamente el que leía la Biblia era arrojado al fuego. ¿Por qué? Porque en la Biblia está la verdad. Usted tiene que creer lo que dicen ellos y punto, se acabó. No, usted lo tiene que creer. ¿Por qué? Porque son dogmas, no se pueden refutar, no se pueden discutir, no se pueden analizar porque son dogmas. ¿Quién los dictó? El mismo Satanás. ¿Por qué? Porque es una mentira y Satanás es el padre de la mentira. El sacerdocio católico no existe, por supuesto, porque no está en las Escrituras. O sea que el versículo clave de ellos, como puede ser Mateo 16:18, es 22:19 de Lucas. Ahí dice que partió el pan y dijo, comed, esto es mi cuerpo y nada más. ¿Dónde hay ordenación? ¿Dónde hay imposición de manos? ¿Dónde hay transubstanciación? No existe. ¿Por qué? Porque Pedro dijo que nunca comió cosa inmunda, haciendo alusión de que en la cena del Señor él comió pan. No comió carne humana, ni bebió sangre humana. Ahí está la falsedad de la transubstanciación. La misma ley decía que el que comía carne tenía que morir irremisiblemente. Antes y después de la ley era un mandamiento de Dios. No solamente que estaba en la ley, sino que era un mandamiento de Dios. Entonces Jesús no bebió sangre, porque si Jesús hubiera bebido sangre,
En la muerte le hubiera encontrado pecado, le hubiera encontrado una falta, y Jesús todavía estaría en el Hades. Entonces es imposible que Jesús haya bebido sangre, porque si Jesús transformaba el vino en sangre y le decía, tomen esto, beban esto porque es mi sangre, y los discípulos prueban y verdaderamente era sangre, pero él no bebía sangre, porque si él bebía sangre, quebrantaba la ley, los discípulos se hubieran revelado, es lo que no entienden. Esto es mucho más simple de lo que hace el catolicismo, metiendo su paganismo, ¿no? Porque el catolicismo nunca fue la iglesia del Señor, no fue, no es, ni será nunca, es el paganismo, son los enemigos de Dios, los enemigos de Cristo, los enemigos de la palabra. El mismo Señor Alarcón ha dicho que no es necesario leer la Biblia para ser cristiano, usted observe la idolatría, el paganismo, el espíritu satánico que opera en este Señor, diciendo que no, las escrituras hay que desecharlas prácticamente. Cuando las escrituras es todo para el cristiano, es donde se apoya nuestra fe. Si salimos de las escrituras se forma la secta, como dijo el apóstol Pablo. No penséis más allá de lo que está escrito. Y si nosotros leemos el contexto, ¿por qué Pablo le decía que no piense más de lo que está escrito? Porque el que pensaba más de lo que está escrito formaba una secta envaneciéndose los unos con los otros. ¿Por qué? Porque entraban en inventos, en cuentos, y como dice Pedro en 1:16, que nosotros no vinimos a ustedes con fábulas artificiosas, o sea, con maquinarias religiosas. Todo lo que es el catolicismo es fábulas artificiosas, o sea, cuentos armados para mentir a la humanidad. Entonces, dice que Jesús dio una introducción allí. ¿Por qué decimos todo esto? Porque el sacerdocio de Cristo es intransferible, no se puede transferir. O sea, llegó el sacerdocio arónico y ahí se cortó, fue cambiado por otro sacerdocio. El sacerdocio según el orden de Melquisedec, que no tiene principio ni tiene fin, sin padre, sin madre, sin genealogía. Ese sacerdocio solamente puede entrar una persona en ese círculo, en esa jerarquía, en ese orden, en ese rango, en esa estructura. Porque el orden es una estructura social para mantener la jerarquía. Si usted tiene una empresa, pero no tiene un capataz, un jefe que los maneje, que los dirija, que no haya nadie, los empleados, es un manicomio ese lugar. Entonces, esa jerarquía la ocupa Cristo, no la ocupa ningún hombre. O sea, ese orden, según el orden de Melquisedec, solamente una sola persona puede estar ahí. ¿Por qué? Porque no tiene principio ni fin de vida. No muere nunca. ¿Y quién lo puede ocupar? ¿Una persona que vive 70, 80, 100 años? No. ¿Por qué? Porque supongamos que vive 90, 100 años. Por más que viva 1000 años, no es suficiente. ¿Por qué? Porque ese orden no tiene principio ni fin. Y eso no lo puede ocupar ningún hombre, porque todos los hombres tenemos principio y fin. El sacerdote Toro dice que él es sacerdote del Dios Altísimo, que está en el orden según Melquisedec. O sea, él está en un escalón arriba del pueblo. Ese escalón arriba del pueblo solamente está Cristo, ¿no hay? ¿Por qué? Porque nosotros somos todos sacerdotes, pero somos todos laicos. En todo pueblo hay una jerarquía de gobierno. Y esa jerarquía de gobierno solamente está Cristo, no hay nadie más. El cuerpo tiene una sola cabeza. El pueblo tiene un solo sumo sacerdote, una sola jerarquía sacerdotal. Somos sacerdotes y hay una jerarquía sacerdotal. Esa jerarquía sacerdotal solamente la ocupa Cristo, no la ocupa ningún hombre. ¿Por qué? Porque es una zona restringida. Es como un campo minado. Nadie puede entrar ahí. Ya con estar a kilómetros de querer entrar a ese círculo sería totalmente consumido, porque es una zona restringida. Cuando Dios se enojó allí porque algunos se habían rebelado contra Moisés y contra el sacerdocio de Aarón, dice que fueron consumidos, y aún fueron consumidos los que ofrecían, que estaban a unos metros, fueron consumidos también. O sea que el mismo calor del fuego de Dios consumió a los que estaban cerca. O sea que no hay manera de entrar a ese círculo. Por eso es mentira lo que dice Toro, lo que dice Alarcón, lo que dice Plasencia, lo que dicen todos
todos los defensores de la mentira, es falso. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar ahí. Aparte, y sobre todo porque el santuario está en los cielos. ¿Cómo hace? Dicen que Pablo era sacerdote, que ministraba como sacerdote. Pero si no hay templo, ¿dónde va a ministrar? Es una completa locura por donde se la mire. No hay conexión. No, eso está en el aire. El sacerdocio católico está en el aire. Ellos le quieren vender una manguera, digamos, que no tiene conexión con la canilla. O sea, le proponen agua, pero nunca el agua va a llegar. ¿Por qué? Porque no está conectada a la canilla. No está conectada a la canilla. Es simplemente una manguera. Le venden agua y le venden una manguera que no está conectada al agua, digamos. No hay conexión, lo que quiere decir. No hay conexión. Por más que usted haga fuerza, no hay conexión. No hay conexión. Cristo no los conectó nunca con el sacerdocio arónico. Dice que hay un cambio. Por supuesto, hubo un cambio. Fue cambiado el sacerdocio o el orden arónico al orden de Melquisedec, el cual Cristo solamente puede ocupar ese lugar. Nada más. Entonces, lo que dice aquí en la Santa Cena, no encontramos ninguna ordenación sacerdotal, ninguna imposición de mano, ninguna transubstanciación, ningún sacerdocio católico romano. No encontramos nada de eso acá. Por eso usted tiene que ir a las Escrituras. Tiene que ir al lugar de los hechos. Entonces dice... entonces Jesús hace unas palabras introductorias. Dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo: tomad esto, repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. O sea que antes de la cena, Jesús dijo: no beberé más del fruto de la vid. Y después de la cena dijo lo mismo, el fruto de la vid, como dice. Vamos a Mateo 26, 29, porque aquí no lo dice, pero aquí en Mateo dice que después de la cena, el mismo apóstol Pablo allí en Corintios dice que era pan antes de comerlo, después de comerlo, durante, el vino también, la copa también, antes, durante y después. Siempre fue vino, siempre fue algo simbólico. En ningún momento comieron carne humana ni sangre humana. Además, cuando los apóstoles allí en el concilio de Jerusalén le recomendaron a Pablo y a su equipo que iban a andar de misioneros entre los gentiles, le dijeron que no coman sangre, que no coman cosas inmundas. Entonces, si le dice que no coman sangre, entonces Pablo le hubiera dicho: pero si tenemos que transformar el vino en sangre, ¿cómo que no coman sangre? Van a tener que comer sangre. Pero Pablo no le dijo nada, ni se refirió al tema. O sea, porque aún en el concilio de Jerusalén estaban todavía con sus cosas de la ley, los apóstoles. Y Pablo era el que había recibido el evangelio de salvación por gracia por medio de la fe, no por obras. Entonces, Pablo estaba adelantado. Los apóstoles todavía tenían esas cosas de la ley en la cabeza. Aún Pedro dijo: cosa inmunda no he comido. Nunca. No, Señor. O sea que estaban con las cosas de la ley todavía Pero viene bien esta referencia de que los apóstoles le recomendaron a Pablo, a Bernabé y a todos los que estaban allí para ir de misioneros entre los gentiles, que no coman sangre. Entonces Pablo le hubiera dicho: pero van a tener que comer sangre, porque cuando celebremos la cena del Señor, yo Pablo, y voy a tener que transformar el vino en sangre. ¿Cómo que no coman sangre? Y los apóstoles se hubieran mirado: pero entonces, ¿cómo hacemos? Esto está difícil, la verdad que está difícil. Pero no, ¿por qué Pablo no le dijo nada? Porque en la cena iban a beber vino, no iban a beber sangre, ni iban a comer carne humana, porque eso es meramente simbólico. Por eso la transubstanciación no existe. La hostia es la gran mentira de los siglos. La hostia no perdona pecados. Aún se puede ver como las monjitas hacen la hostia. Es pan, lo llevan para aquí, para acá. Es pan, es harina. No es, por eso es un dios. Así como fabrican los dioses de yeso, fabrican la hostia, es de la misma manera. Lo ponen en moldes, a la hostia, ponen allí el líquido y le ponen una planchuela y salen las hostias.
Y cuando hacen las imágenes de yeso es lo mismo. Ponen un molde, ponen el yeso. Una es de harina y la otra es de yeso. Es la única diferencia, pero son dioses ajenos. Son imágenes que ellos tienen. Son esculturas. La hostia no es otra cosa que un dios. ¿Por qué? Porque perdona pecado. Porque ellos dicen que están comiendo el cuerpo de Cristo. Y al comer el cuerpo de Cristo tienen salvación porque Cristo dijo, comed mi carne. No le dan el vino tampoco, es un fraude. ¿Dónde está el vino? ¿Por qué no le dan el vino? ¿Por qué se toma el cura solo el vino? ¿No es que el cuerpo y la sangre son los que perdonan los pecados? ¿Cómo que el cuerpo está en un lado y la sangre está en el otro? Tienen que los dos en conjunto, porque así lo estableció el Señor. Comed, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Pero es simbólico, no es literal, porque si fuera literal estaríamos cayendo en lo mismo que le dijeron los apóstoles. Le recomendaban a que no coman sangre. El cristiano no come sangre. El cristiano no es vampiro. El cristiano no es caníbal. Que llegarían las personas, los cristianos, a la presencia de Dios siendo caníbales y vampiros. ¿Dónde se vio esa locura? Eso es totalmente diabólico. Entonces Jesús hace una introducción, da unas palabras antes de comer. Pero después de comer, y os digo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. No dijo, no beberé más de mi sangre, de mi propia sangre. Porque si él convirtió el vino en sangre y se lo dio a los discípulos primero antes no lo hubieran tomado y segundo le hubieran dicho, pero Jesús, nosotros tomamos y vos también tomás. Pero Jesús no podía tomar sangre, Jesús no podía comer sangre porque estaba prohibido por la ley. Entonces los católicos tienen a un Cristo demente, a un Cristo esquizofrénico, a un Cristo que le tiene todos los tornillos flojos de la cabeza, a un Cristo loco, a un Cristo pecador. Porque si ellos dicen que se convirtió en sangre, Cristo pecó. O sea que el catolicismo tiene otro Cristo. Si le sacan la careta a ese Cristo, como sucede en los dibujitos, que le sacan la careta y ya es otra persona, si le sacan la careta al Cristo católico es Satanás. Porque el que haría eso solamente no es el verdadero Cristo. El verdadero Cristo tomó vino. Los apóstoles tomaron vino. Los apóstoles comieron pan, Cristo comió pan, comieron el cordero de la Pascua, el cordero sacrificado, nada más. No hubo ninguna ordenación sacerdotal, no hubo imposición de manos, no hubo transustanciación, no hubo hostia, no hubo nada. Simplemente celebraron la Pascua, que era sombra y figura del sacrificio de Cristo, nada más. Por eso el sacerdocio católico no existe. ¿Cuál es el producto del sacerdocio católico? La creación de un Dios llamado hostia. Son sacerdotes, hay una consagración del pan, dicen, de la hostia, la cual el sacerdote se transforma en otro Cristo, dicen. Eso es diabólico. Ser otro Cristo es diabólico, porque el que quería ser otro Cristo era el mismo Satanás. Dice, subiré a los cielos, pondré mi trono junto al Altísimo y seré semejante al Altísimo en las estrellas de los cielos. Subiré. Se enalteció su corazón. ¿Qué es el sacerdocio católico? Gloria de hombres. ¿Qué buscan los sacerdotes católicos? Gloria de hombres, ser puentes. Por eso, el cura Toro, en su vanagloria, dice, yo soy, y saca pecho encima este señor caradura. Saca pecho y dice, yo soy una puerta al cielo, yo soy una puerta al cielo, yo soy un salvador. Imagínense si eso no es ser anticristo. Si una persona, dicen, una persona que sale por televisión, sale de túnica, y dice, yo soy Jesús, lo toman por loco, se lo llevan, y el primero que lo condena es el mismo catolicismo, siendo que los curas hacen lo mismo. Dicen ser otros Cristos. Yo soy Jesús.
Dices, por eso la misma doctrina católica dice que en este momento son otros Cristos. Es la misma locura que se presentara a alguien y diría, soy Jesús. Entonces a ese que le dicen que soy Jesús, generalmente dicen que está poseído por demonios. Entonces el cura católico, cuando hace la consagración de la hostia, no es otro Jesús, no es otro Cristo, no es la misma situación espiritual de proclamarse, autoproclamarse otro Cristo. Ellos son los que se autoproclaman otros Cristos. Nadie lo llamó Cristo y uno solo, por eso es falso el catolicismo romano. El sacerdocio es falso, no tiene ni pie ni cabeza. Jesús nunca los nombró. Entonces, en Mateo dice, yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, Jesús bebió vino allí en la cena del Señor, en la Pascua, y dice que beberá vino otra vez con los discípulos o con nosotros el día que estemos en el reino de su Padre. Entonces en ningún momento bebieron sangre. Lo decimos una y mil veces. Hubieran quebrantado la ley. Y los discípulos no hubieran querido quebrantar la ley. Porque si Jesús les decía que beban sangre, lo primero que se le va a acusar a los discípulos, y si van a mirar entre ellos, estamos en medio de la locura. Este Señor que está enfrente nuestro es un demente. Nos quiere hacer quebrantar la ley, porque ellos creían que cumplir la ley estaba la salvación. Y ellos querían ser salvos. Por eso creían en Cristo. Pero si Cristo le hubiera propuesto beber sangre, los discípulos, porque ese Cristo de que hace la transubstanciación es falso, ese es el mismo demonio, ese es un falso Jesús. Por eso Pablo dijo que hay un falso Jesús, un falso evangelio y un falso espíritu. El que propone el catolicismo es un falso Jesús, es un Jesús que transforma el vino en sangre. Entonces, ese Jesús no es el verdadero Jesús. Entonces los discípulos se hubieran mirado y hubieran mirado para la puerta para ver quién salía corriendo primero. Porque no se hubieran hablado, pero se hubieran mirado y con la mirada se hubieran dicho, salgamos corriendo de acá. Estamos con un esquizofrénico religioso, con un hombre que no está en sus cabales. Y todo hubiera terminado ahí. Por eso para el catolicismo romano todo terminó ahí. Empezó la era del catolicismo, para ellos, ¿no? A Jesús ya lo... Ahora, el dueño de la iglesia es Pedro. La jerarquía. Los católicos han llegado a decir que sin la iglesia Dios no es nada. Miren las blasfemias que dice esta gente, las tremendas blasfemias que dice esta gente. Entonces, dice, habiendo tomado la copa dio gracias, dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. No beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. No se transformó el vino en sangre. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. O sea, es un memorial, no es. ¿Por qué? Porque comieron la carne del cordero asado, el cordero de la Pascua, eso es lo que comieron. Y bebieron vino y comieron pan, simplemente eso, fue un asado, fue una conmemoración de la liberación, porque la Pascua era eso. Pascua significa pasar por alto, donde Dios perdona nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo y pasa por alto nuestros pecados. Por eso todos nuestros pecados han sido perdonados. Ya Dios pasa por alto nuestros pecados. Y somos perdonados y somos salvados una vez y para siempre. Porque si Dios computara nuestros pecados una vez que creímos, estamos todos perdidos. Porque hasta el cristiano más santo peca, un mal pensamiento, una mala mirada, etc. Entonces, Cristo
perdonó todos nuestros pecados, desde que nacemos hasta que morimos, porque no hay otra manera de ser salvos. No hay otra manera. El día que Cristo nos regeneró, le dimos la espalda al pecado, pero vemos una ley en nuestros miembros que se opone a Dios, a la ley de Dios. Como lo dijo el mismo apóstol Pablo, que él mismo se declaró pecador, que había, y se dio cuenta que el pecado vivía en su cuerpo. Entonces el mismo apóstol Pablo pecaba, María pecaba, Pedro pecaba, los apóstoles pecaban. No hay ser humano en la tierra que no haya pecado, desde el más santo, el más puro. Por más que usted se vaya a vivir a la montaña, usted va a seguir pecando, va a seguir teniendo malos pensamientos. Aún lo que vivió antes de irse a la montaña, le van a venir todos esos recuerdos y aún más fuerte, sus vivencias, sus pecados. Porque el pecado es su manjar, digamos, para la carne. Se deleita la carne en el pecado, le gusta revolcarse en el pecado. Y si usted se aísla y se va a la montaña, esos pecados van a cobrar vida. Van a salir de sus tumbas y lo van a seducir nuevamente. Y usted va a pecar como si estuviera pecando, digamos, pero está pecando con la mente. Por eso el hombre, nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, nos santificamos por amor a Dios, no para ser salvos. Por amor a Dios hemos dado la espalda al pecado y ahora somos instrumentos de justicia para darle la gloria a Dios. Nosotros no pecamos para salvarnos, sino para darle la gloria al Señor, para agradar al Señor. María agradó al Señor, Pedro agradó al Señor, Pablo agradó al Señor, los apóstoles agradaron al Señor, los cristianos agradan al Señor, los hijos de Dios agradan al Señor, pero pecan. El único que no pecó, no peca y no pecará jamás es Dios, Jesucristo. Por eso la muerte no lo pudo retener, porque no encontraron pecado en él. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Entonces tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Entonces un memorial no es una ordenación, sino es un memorial. No es un nombramiento sacerdotal, sino simplemente que comieron la Pascua, nada más. Entonces de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derramó. O sea, la copa simbolizaba el pacto. Porque hubo un pacto allí en el Sinaí, en el desierto, donde también Moisés dijo, esta es la sangre del pacto. 24:8 creo que es, a ver si lo encuentro. 24:8 de Éxodo. Entonces Moisés tomó y dice la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces el versículo 7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea que el pacto anterior era por medio de la obediencia del pueblo. Si el pueblo obedecía, el pacto, digamos, que se mantenía. O sea, la parte que hacía el pueblo era obedecer. O sea, está el pacto y ambas partes tienen que cumplir con su parte, para la redundancia. Entonces estaba basado en la obediencia del pueblo, pero en el nuevo pacto está basado en la obediencia de Cristo, porque Cristo, al obedecer en todo al Padre, es un nuevo pacto. O sea, la obediencia es completa, la obediencia es perfecta, la obediencia es sublime, es perfecta, no hay pecado. Entonces es un nuevo pacto en su sangre. O sea que nosotros, por medio de creer en Cristo y en su sangre preciosa, somos salvos. Entonces es el nuevo pacto. Por eso la copa que simbolizaba el pacto, porque allí Moisés dice que tomó la sangre, también la tomaba en unos cáliz, en unas copas, y rociaban, dice, roció todas las cosas.
Entonces era la sangre del nuevo pacto. O sea que dijo Jesús allí que esta copa es el nuevo pacto. O sea que había un nuevo pacto, un nuevo derramamiento de sangre. Pero ya no dependía de la obediencia del pueblo, sino que dependía de la obediencia de Cristo. Cristo al obedecer en todo es como que el pueblo obedeció. Y por eso hay salvación. Por eso nosotros fuimos salvados por la obediencia de Cristo, no por nuestra obediencia. Muchos cristianos creen que son salvos por su obediencia. No, somos salvos por la obediencia de Cristo. Es más importante la obediencia de Cristo que la obediencia de cristiano para ser salvo, obviamente. Yo he escuchado seguidores de Gigi Ávila que dicen que es más importante la obediencia del cristiano que la obediencia de Cristo. O sea, eso es una doctrina diabólica, doctrina de demonios, decir eso. Eso es doctrina que mete Satanás en el medio del pueblo para hacer del pueblo esclavo de las obras. Nosotros no somos esclavos de las obras. Nosotros somos seguidores de Cristo, somos hijos de Dios. Y debemos obediencia a Dios, por supuesto, porque agradamos a Dios, como dijimos anteriormente. María agradó a Dios, Pedro agradó a Dios, Pablo agradó a Dios. Todos los cristianos, en la medida de nuestra posibilidad, agradamos a Dios. Y cuando no agradamos a Dios, tenemos nuestra, porque Dios al que toma por hijo lo azota, lo corrige, así como un padre a un hijo. Pero no dependemos de nuestra obediencia, porque si nosotros dependiéramos de nuestra obediencia, ningún cristiano sería salvo. Entonces, por eso es la sangre del nuevo pacto. Por eso esa copa representa la obediencia de Cristo, representa la salvación. Por eso dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, así está toda la cuestión. Simplemente fue la celebración de la Pascua, la institución, si se puede decir de alguna manera, de la cena del Señor, la cual Él dejó por símbolos el pan y el vino. Su sacrificio es una obra. Cuando Pablo dice que cuando celebramos la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos, o sea que estamos haciendo como una obra de teatro. Tanto el pan y el vino y la mesa son como una obra de teatro anunciando al mundo la vuelta de Cristo, la venida de Cristo. Cuando Pablo dice allí, y ya con esto terminamos, cuando dice en Corintios 11, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que vosotros habéis partido, haced esto en memoria de mí. Esta copa, asimismo tomó también de la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto las veces que la bebieres en memoria de mí, las veces que la bebieres, dice. O sea que ahí no había curas, cada vez que tomaban vino transformándolo en la sangre de Cristo. Dice, así pues todas las veces que comieres este pan, una vez, antes de comer este pan y después de comer este pan, o sea que el pan seguía siendo pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Cuando dice hasta que Él venga, significa que Cristo no está en la hostia. El catolicismo romano dice que Cristo está en la hostia. O sea que el mismo apóstol Pablo está diciendo que la transustanciación es falsa. Cristo no está en la hostia, porque si dice hasta que Él venga, significa que Cristo está en otro lugar. Tanto el sacerdocio católico, la ordenación, la imposición de manos, la transustanciación y la hostia es totalmente todo falso. No hay ninguna conexión, no lo respaldan las escrituras. Por eso usted, cuando le quieran vender una casa, usted tiene que ir a ver si la casa existe. Usted no haría eso, y sé que los oyentes de estas palabras y de este video, ninguno compraría algo que no ve, que lo compra solo por foto. Dicen que algunos sí pueden comprar por foto, pero hay lugares que son fraudulentos. El catolicismo romano es fraudulento. Si usted se quiere asegurar, si usted tiene dudas, vaya al lugar. Si a usted le venden un auto y tiene dudas de que eso sea verdadero, a no ser que sea un amigo muy íntimo o que usted ya haya visto el auto, lo compra por medio de fotos, etcétera, por imagen. Pero por lo general tenemos que ver si eso existe. O sea, yo no voy a estar regalando la plata a una persona que me dice,
acá tengo esta foto de este auto, vale tanto, y yo voy a decir, deposíteme tanto, 3 millones de dólares, lo que sea. Lo deposita y cuando va no existe el auto, tiró 3 millones a la basura. Los regaló y capaz que eran los ahorros de toda su vida. Es lo mismo con el catolicismo. Si usted tiene duda, vaya a las escrituras, que en las escrituras está la verdad, si existe o no existe el sacerdocio católico, la ordenación sacerdotal, la imposición de manos, la transustanciación, la hostia, y usted va a ir a las escrituras y va a ver que no existe. Entonces eso es todo que queríamos transmitir. Ya en el próximo video vamos a hablar de lo que es el sacerdocio inmutable de Cristo. Iba a hablar del sacerdocio inmutable de Cristo, pero bueno, Dios nos guió a estas palabras y que sean de bendición y que podamos ir todos a las escrituras. Tanto cristianos como católicos, o la persona que escucha el mensaje de Cristo, como los bereanos, ir siempre a las escrituras para tener una base o la base verdadera de la vida cristiana. O sea, Cristo dijo escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Así que el sacerdocio católico es falso, la ordenación, el llamamiento por señalamiento por medio de la palabra no existe, la imposición de manos no existe. ¿Dónde ve usted imposición de manos ahí? Que Cristo le impuso las manos a los apóstoles y dice, ahora son mis sacerdotes, son nombrados. Usted ve en las escrituras que es por nombramiento. Dios nombró a Aarón, a sus hijos, los levitas, los nombró claramente y está lleno, está plagado allí en Levítico, en Número, en Éxodo, que Dios los nombró claramente. A Melquisedec lo nombró claramente. A Cristo lo nombró claramente en el Salmo 110, versículo 4. Y en Éxodo, en hebreo está siempre según el orden de Melquisedec. Y como dice en Hebreos 2, 8 y 9, que él ungió al Hijo más que a sus compañeros. O sea que el ungido es Cristo, el llamado es Cristo, el elegido es Cristo. Por eso el Cristo significa el ungido, el perfumado, el diferente, el distinto, Cristo. O sea, el cura Toro y todos los católicos creen que sus sacerdotes están dentro de ese círculo. Les han mentido. Nadie puede estar dentro de ese círculo. Nadie. Solamente una sola persona y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que todo el sacerdocio católico es falso. La hostia es falsa, la transustanciación es falsa, la ordenación sacerdotal que ellos profesan es falso, la imposición de manos es más falso que todo porque ni rastros hay de imposición de manos. Así que el único sacerdocio inmutable es el de Cristo y está en los cielos. Ese santuario está en los cielos, no está en la tierra. Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.